Pues bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de un tema que me pareció bastante importante y es cómo es que la deuda es dinero. Y pues bueno amigos, me surgió esta duda a causa de haber visto uno de los programas de un youtuber aquí de Estados Unidos que se llama Minority Mindset de Jasper. Por cierto, aquí les dejo su canal acá abajo en la descripción. Se me hace muy interesante en uno de los podcasts que hizo, donde invitó a Robert T. Kiyosaki, el creador del libro o el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, una de las buenas lecturas que ustedes pueden tomar. Pero pues bueno, básicamente estaba diciendo esta idea de por qué todo el dinero es básicamente deuda. Y cómo es que muchas de las personas multimillonarias del mundo utilizan la deuda para apalancarse y crear más dinero. Eso me llevó a la búsqueda y hacer el podcast el día de hoy. Algo importante que les debo decir es de que estoy ahorita aquí en la página de investopedia.com y me salió la deuda. Dice, la definición dice lo siguiente: la deuda es algo que generalmente dinero que una parte toma prestado de otra. Muchas corporaciones e individuos utilizan la deuda para hacer grandes compras que no podrían permitirse en circunstancias normales. Un acuerdo de deuda es la parte prestaria de permiso para pedir prestado de dinero con la condición de que sea reembolsado en una fecha posterior, generalmente pagando intereses. Una persona le pide prestado a otra persona o corporación, entidad, como ustedes le quieran llamar, dinero que no tiene en este momento, pero a futuro planea regresárselo con intereses. Es básicamente lo que es. Después de eso sigue lo siguiente, dice: comprender la deuda. Las formas más comunes de deuda son los préstamos, incluidas las hipotecas, los préstamos para automóviles, los préstamos personales y las deudas de tarjeta de crédito. Según los términos de un préstamo, el prestario debe de pagar el saldo del préstamo en la fecha determinada, generalmente varios años en el futuro. Los términos del préstamo también estipulan la cantidad de interés que el prestario debe de pagar anualmente, expresada como un porcentaje de la cantidad del préstamo. Los intereses se utilizan para garantizar que el prestamista sea compensado por asumir el riesgo del préstamo en caso de que llegara a pasar cualquier cosa o no le pague, o haber tenido ese riesgo al prestarle a la persona. Al mismo tiempo, alentar al prestario a pagar el préstamo rápidamente para limitar su exceso de gasto total en intereses. Y pues bueno, en cuanto viene esto, todavía no nos resuelve la pregunta de cómo es que todo el dinero es deuda. Pero en parte sí. Les voy a explicar más o menos por dónde va la situación. Una de las cosas de que la persona que está pidiendo ese dinero prestado no tiene ese dinero, a lo cual nos lleva a crear, tengo un recibo, nos lleva a crear un contrato. En ese contrato vas a estipular que vas a estar haciendo los pagos más los intereses de ese préstamo durante los siguientes años, esperando tener ya la fecha en que vas a hacer el último de los pagos y vas a devolver todo lo que le debes a esa persona. Y ahí es donde empieza todo, porque da la casualidad que hoy en día el banco no necesita tener todo ese dinero necesariamente. Vamos a poner eso de ejemplo. Necesariamente el banco no necesita tener todo ese dinero en reserva para poderlo prestar a una persona y que esa persona vaya a gastarlo. Lo mismo viene con los préstamos de automóviles, con los préstamos de ¿cómo se llama la otra cosa? Los préstamos personales, los préstamos estudiantiles, etcétera, etcétera. La mayoría de préstamos son estipulados en simplemente un papel que dice que te prestó tanta cantidad, te va a cobrar tantos intereses y los vas a pagar a futuro en cierta fecha con todo y intereses. Es básicamente lo que se está plasmando dentro de ese contrato. Y da la casualidad que la mayoría de las veces el banco no tiene ese dinero, pero una cosa que se me olvidó mencionarles, amigos, fue de que también está este efecto de multiplicador de dinero, y todos los bancos centrales del mundo tienen este efecto que se llama el requisito de reserva. Por lo tanto, si yo voy al banco, deposito $100 y el banco necesita tener
a 10% de reserva, se va a quedar con $10 y los 90 restantes los puede prestar a otra persona. Y en este caso, después de tener esos $90, puede hacerlo nuevamente, a lo cual conserva $9 y después presta los otros 81. Y una vez más, los 81 van a ser nueva adición a la oferta monetaria total. Así que por lo tanto aumenta de los $100 que depositamos al principio a nuevo monto de $271, haciendo una adición a la oferta monetaria y aumentando los niveles de deuda y de dinero disponible. Y de ahí se crea este préstamo. Obviamente es dinero que muchas de las veces los bancos no tienen. Así es como va aumentando la deuda. Así es como durante los últimos años hemos podido imprimir ese dinero aquí en Estados Unidos para poder solventar lo que vinieron siendo los costos del problema de salud que teníamos. De ahí salió la mayoría del dinero que se fue a los mercados, porque el gobierno no tiene una fórmula mágica para crear algo de la nada, así de que crea nada de la nada, que tiene un valor, lo cual nos lo otorga a nosotros y nosotros podemos hacer con ello lo que queramos. Al igual tiene el mismo poder el banco de poder dar préstamos en montos que van a ser pagados a futuro, esperando que esa persona lo vaya a pagar. Ahora, para poder solventar en muchos de los casos sus préstamos, para no tener una pérdida, compran los bancos aseguranzas dentro de... No sé cómo funciona dentro de los pagos de automóvil, pero dentro del mortgage o la hipoteca viene siendo los costos de PMI, lo que viene siendo las siglas Private Mortgage Insurance, aseguranza de hipoteca. Básicamente está asegurando de que en caso de que tú no pagues ese monto, el banco está asegurado por esa cantidad, va a obtener lo que viene siendo un porcentaje de lo que sea que esté en la propiedad, más aparte no te va a devolver el dinero que ya habías dado con anticipación. Es una de las cosas y una de las maneras para el banco de protegerse y proteger el dinero que te ha prestado. Porque debes tener en cuenta que muchas de las veces ese dinero no lo tiene el banco en las reservas. Ese dinero tiene que estar yendo por la economía para estar produciendo ese estímulo que al final del día se traslada a crecimiento económico. Ponte a pensar en toda la deuda que se le ha prestado a los negocios, que se le ha prestado a las personas para comprar casas, que se le ha prestado a los inversionistas para poder comprar apartamentos, pagar sus negocios, comprar empresas, lo que sea. Ponte a pensar en todo eso. Por eso es de que la mayoría del dinero que es utilizado para comprar bienes se traslada a deuda. Ahora, también puedes hacer esto que se llama refinanciar la deuda o poder pedir un préstamo en la deuda que ya tienes. En este caso, en una casa, refinancias la casa, le sacas tanto monto de dinero en préstamo y después lo vas pagando para atrás con un poco de intereses, lo cual se agrega otra vez más para poder pagar ese nuevo préstamo de deuda que estás adquiriendo. Es una de las cosas. Por eso, en este caso, toda la deuda que se utiliza para apalancarte o que utilizas para consumo es el dinero que estás utilizando, porque ese dinero obviamente no existe hasta que sacas ese préstamo del banco, y eso se refiere a por qué todo el dinero es deuda y por qué la deuda de Estados Unidos es bastante grande en comparación de el dinero actual que poseemos todos y cada uno de nosotros. Y lo que lo respalda, muchos de ustedes ya van a saber, es el petróleo, obviamente. Y por eso es que la moneda ahorita en este momento es utilizada en la mayor parte del mundo como reserva. Es el dinero de reserva y básicamente por eso no le pueden quitar el trono al dólar estadounidense. Pero eso me lleva a hacerme muchas preguntas a mí, no sé ustedes, yo tengo bastante curiosidad en cómo funcionan la mayoría de las cosas y por eso es que me decidí a investigar este tema realmente, porque también hay de tipos de deuda a tipos de deuda y aquí vamos a discutir algunos. Aquí nos dice tipos de deuda. La primera, deuda garantizada. ¿A qué se refiere? La deuda garantizada es donde los deudores generalmente requieren de la garantía, ya sea propiedad o activos con un valor lo suficientemente grande como para cubrir el monto de la deuda, a lo cual viene siendo un colateral. En caso de que quieras pedir prestado mi control
de Xbox, me tienes que dar tu iPhone 13 Plus Super Ultra Omega para yo poderte dar este control, y una vez de que me lo devuelvas te doy para atrás tu celular y me tienes que pagar un monto extra porque yo tomé el riesgo de prestarte mi control, a pesar de que no tenga el mismo valor, pero tú lo necesitabas en ese momento. Es uno de los ejemplos que les puedo dar. Así de que los ejemplos de garantía incluyen que dejes empeñados unos vehículos, casas, botes, valores e inversiones. Estos artículos se prometen como garantía y el acuerdo se crea como un gravamen. En caso de incumplimiento, la garantía puede venderse o liquidarse para utilizar los ingresos para pagar el préstamo. Es básicamente lo que se trata. La segunda, la deuda no garantizada. Y pongan atención a este tipo de deudas, amigos, porque en algún momento en su vida van a utilizar alguno o varios de ellos. O sea que es bastante importante saber en qué se están metiendo antes de ponerse en una situación donde obviamente vayan a salir perdedores o donde puedan tener alguna ganancia. Es muy importante. La deuda no garantizada es deuda que no requiere garantía como garantía. La solvencia y la capacidad de pago del deudor se revisa antes de dar consideración. Dado que no se emite ninguna ocasión de cesión de garantía, el perfil crediticio del deudor es el factor principal que se utiliza para determinar si se aprueba o denega el préstamo. Algunos ejemplos de deuda no garantizada incluyen tarjetas de crédito no garantizadas, préstamos para automóviles, préstamos para estudiantes, y la cantidad se presta a menudo se basa en la posición financiera del deudor. En este caso, por eso muchas de las compañías de tarjeta de crédito se fijan a tus ingresos, cuál es tu ocupación, para saber cuánto es el límite mínimo o máximo, en este caso, que te pueden dar de deuda a cualquiera de las tarjetas. No tengo aquí mi cartera cerca, pero en esa tarjeta, para saber qué tan probablemente es de que les puedas pagar para atrás en caso de que llegaras a hacer cualquier otra cosa. Ellos no garantizan que les vayas a dar para atrás el pago, pero obviamente tus puntos crediticios te ayudan bastante y por eso te dan descuentos. Mientras mejores puntos crediticios tengas, más barato el interés te va a salir para poder adquirir esa deuda, porque saben que eres una persona que realmente va a pagar y ya tienes experiencia manejando esa deuda. Por eso es que si tienes diferentes tipos de deuda también, usualmente tus puntos crediticios tienden a aumentar en ese aspecto, porque eres bastante bueno manejando deuda. Y muchas personas dicen, es que te quieren tener como esclavo, te quieren tener en la deuda. Puede ser, pero mucho de ello depende en cómo tú utilices esa deuda que estás adquiriendo. Tampoco no hay que dejarle todo esto a las demás personas, hay que tomar un poquito de responsabilidad. La siguiente, deuda renovable. Es una línea de crédito como una cantidad en la que un prestario puede pedir prestado continuamente. En otras palabras, el prestario puede usar los fondos hasta una cierta cantidad, devolverlos y pedir prestado hasta que esa cantidad sea pagada nuevamente. La forma más común de deuda renovable es una deuda de tarjeta de crédito. El emisor de la tarjeta inicia el acuerdo ofreciendo una línea de crédito al prestario. Siempre que el prestario cumpla con sus obligaciones, la línea de crédito está disponible mientras la cuenta esté activa. Con un historial de pago favorable, el monto de la deuda renovable puede aumentar. En este caso, el ejemplo que les estaba dando. La deuda renovable es en tu tarjeta de crédito. Pagas tu tarjeta de crédito todos y cada uno de los meses, pero no pagas intereses, porque así es como genera dinero el banco, y no es una cosa mala, simplemente están tomando más riesgo en eso, pero por eso tú debes de ser lo suficientemente inteligente para hacer los pagos todos y cada uno de los meses y no tener que pagar intereses porque salen caros. En este caso, la deuda revolvente, una vez de que vamos a suponer gastas $200 en tu tarjeta y pagas $200, te dan un monto de $5,000 para gastar. Gastaste $200, te quedan $4,800. Una vez de que pagas esos $200, porque los $5,000 es tu máximo que puedes gastar, otra vez te quedan los $5,000 que puedes gastar. Es básicamente lo que se está refiriendo. La siguiente tipo de deuda son las hipotecas. Una hipoteca es una deuda emitida para comprar bienes raíces como una casa o un condominio, una propiedad básicamente.
Es una forma de deuda garantizada, ya que los bienes de inmuebles en cuestión se utilizan como garantía contra el préstamo. Sin embargo, las hipotecas son tan únicas que merecen su propia clasificación de deuda. Hay diferentes tipos de préstamos hipotecarios, incluyendo la Administración Federal de Vivienda, el FHA. Hay hipotecas convencionales de desarrollo rural y de tasa ajustable, el ARM. Por nombrar algunas. En general, los prestamistas utilizan un puntaje crediticio de referencia para la aprobación y esos requisitos mínimos pueden variar según el tipo de la hipoteca. Obviamente las hipotecas, hay bastantes tipos de préstamos que puedes utilizar. Hay para veteranos, para préstamos convencionales, préstamos a primeros compradores, diferentes cosas, préstamos para inversionistas. Todo este tipo de diferentes préstamos también es un tipo de deuda en sí. Las hipotecas son probablemente la deuda más grande, además de los préstamos estudiantiles que los consumidores tendrán en su vida. Las hipotecas generalmente se amortizan en periodos largos como de 15 a 30 años. Ahora la siguiente, la deuda corporativa. Y hay que tener en cuenta que todo este tipo de deuda se va sumando a dinero que la mayoría de personas no tienen, pero esperan ya sea ganar en el futuro o poderlo pagar de alguna forma. Por eso es que les digo que la deuda en este caso viene siendo el dinero que se crea, porque una vez de que gastaste ese dinero en algún negocio, el negocio lo va a utilizar para pagarle a sus trabajadores. En este caso, si tú no pagas la deuda al banco, el banco ya perdió ese dinero, pero el dinero ahí sigue avanzando en la economía, porque ya no va a ir con la persona dueña de el negocio y le va a decir, hey, dame el dinero para atrás porque esta persona no me está pagando. No, obviamente sigue circulando a pesar de que tú no hagas tus pagos que deberías de haber efectuado en ese préstamo. Deuda corporativa. Además de los préstamos y las deudas de tarjeta de crédito, las empresas que necesitan préstamos tienen a otras opciones de deuda. Los bonos y el papel comercial son tipos comunes de deuda corporativa que aún no están disponibles para individuos. El papel comercial es deuda corporativa a corto plazo con un vencimiento de 270 días o menos. Los bonos son un tipo de instrumento de deuda que permite a una empresa generar fondos mediante la venta de la promesa de reembolso a los inversores. Tanto los individuos como las empresas de inversión, instituciones pueden comprar bonos, que normalmente tienen una tasa de interés fija o tasa de cupón. Si una empresa necesita recaudar $1 millón para financiar la compra de nuevos equipos, por ejemplo, puede emitir 1000 bonos con un valor nominal de $1000 cada uno. Los bonos funcionan igual que los préstamos, excepto que la empresa es el prestario y los inversores son los prestamistas o acreedores. En este caso, si decido comprar este vaso, digamos, por $1000, necesito el dinero y a los inversionistas les vendo un cupo por $100 a cada inversionista para yo poder comprar este lindo vaso. ¿Qué es lo que va a pasar? De ese dinero que estoy pidiendo yo prestado, de los cupos que vendí, los debo de regresar al final después de haber disfrutado de este vaso, después de haberlo utilizado en mi negocio para cualquier cosa y repagar esa deuda para atrás a los inversionistas. Es básicamente lo que se refiere con los bonos que está pagando o que tienen la fecha de vencimiento. Y en esto vienen las ventajas y desventajas de la deuda. Pero antes también les quería mencionar el tipo de deuda más que nada en cuanto viene a la deuda positiva y a la deuda negativa. Porque creo que es bastante importante que las personas tengan una margen de lo que es bueno y les conviene para su bolsillo y lo que no les conviene para su bolsillo. En primera sería que la deuda negativa es usualmente deuda que no tiene ningún fin y que lo usas con fines de entretenimiento o simplemente por gastar y no te da ningún retorno en tu dinero. En cuanto viene a la deuda positiva, es ese tipo de deuda que pone dinero en tu bolsillo o lo utilizas para apalancarte y generar ciertos beneficios de esa deuda. Algunos ejemplos de deuda negativa serían tarjetas de crédito. En muchos de los casos las personas simplemente gastan por gastar, no gastan para ya sea su negocio o cualquier otra de las cosas. Y no quiere decir que todo el tiempo sea esa deuda negativa, pero es usualmente para lo que más se utiliza, para consumir y no para generar algún tipo de beneficio. La deuda de préstamos estudiantiles.
La mayoría de estudiantes malgastan todo el dinero que utilizan durante esos años de colegio, universidad o lo que sea, y al final del día lo tienen que pagar para atrás con intereses, y muchos de ellos ni siquiera obtienen algún tipo de degree, no sé cómo se le llame en español, pero algún tipo de especialización que les vaya a ayudar a generar ingresos. Por eso es que es tiene bastante mala fama la deuda estudiantil por parte de los estudiantes, que obviamente no la aprovecharon, pero sí que la obtuvieron. Y otro sería la deuda para comprar un vehículo. En muchos de los casos las personas compran mucho vehículo o compran un vehículo bastante caro que está fuera de sus alcances financieros, y al final del día les termina arruinando ya sea su crédito, o los deja financieramente en bancarrota porque no tienen dinero para otra cosa más que no sea para pagar el automóvil. Ejemplos de deuda positiva: si es que lo inviertes en algún negocio que te da un retorno, obviamente también tiene sus riesgos, por eso que puede ser positivo o negativa, pero en la mayoría de los casos muchas personas empiezan un negocio adquiriendo deuda, así que eso sería algo en lo que estás obviamente esperando cierto retorno. La otra de las cosas sería un inmueble o una propiedad, porque la mayoría de las veces esa propiedad mantiene el mismo valor que pagaste, si no es que se va apreciando con el tiempo, y no en todo el tiempo ese es el caso, pero la mayoría de las veces, si no la vendes y sigues haciendo esos pagos, usualmente el mercado se recupera y el valor sigue ahí dentro de ese inmueble. Y el otro tipo de deuda sería deuda que utilizas para apalancarte y realmente poder obtener algún retorno mayor, como en este caso alguno de los ejemplos que se me vienen a la mente es de: no lo hagan, es bastante riesgoso, pero si fuéramos para atrás en el tiempo y vamos a suponer que tienes $15,000 en tarjetas de crédito, las utilizas todas para maximizar tus compras de Dogecoin, tienes $15,000 y de la noche a la mañana esos $15,000 se convierten en más de $300,000 o en más de 3 millones. Ahí estás utilizando algún tipo de deuda positiva en este caso, porque lo usaste con la expectativa de poder obtener un beneficio. Básicamente, algunos de los ejemplos. No lo traten, amigos, créanme. La mayoría de las veces no funciona de esa manera, pero es uno de los ejemplos. Las ventajas y desventajas de la deuda. En finanzas corporativas se presta mucha atención a la cantidad de deuda que tiene una empresa. Es muy importante que chequen la deuda que tiene la empresa y cómo la planean pagar en los siguientes años, y si es posible de que la deuda sea lo más baja posible, que tengan unos márgenes mayores que la deuda y que obviamente sus activos sean mayores que la deuda que están incurriendo para que no esté debajo del agua. Es posible que una empresa tiene una gran cantidad de deuda, no pueda hacer sus pagos de intereses si las ventas caen, lo que pone a la empresa en peligro de quiebra. Es por eso que les digo. Por el contrario, una empresa que no usa deuda puede estar perdiendo importantes oportunidades de expansión. Por eso es que la utilizan para el crecimiento. Es muy importante ver en qué gastan esa deuda o en qué están utilizando ese dinero para apalancarse dentro de lo que viene siendo la empresa. Para todas las personas que les gusta invertir en las acciones, todo el tiempo lean los estados financieros de todas y cada una de las compañías. Pero pues bueno, regresando al tema, garantizar la deuda de una institución financiera permite a las empresas acceder a capital necesario para realizar ciertas tareas o completar proyectos. Contrariamente a la participación de los accionistas en la gestión de una empresa, el financiador de la deuda no tiene ninguna participación en la forma que se gestiona la empresa. Además, el gasto por intereses es deducible de impuestos. Para los consumidores, los gastos de intereses son deducibles para las hipotecas, pero no para la deuda del consumidor regular. Y también hay algunos beneficios que obtienes con ciertas deudas. En este caso, aquí les dijo que si tienes una hipoteca y pagas intereses en esa hipoteca, por eso es que la mayoría de las veces, para mí al menos, yo realmente no creo que en pagar toda tu vivienda al 100%, porque hay beneficios que obtienes que de otra forma no obtendrías, y menos si es que te cuesta una porción bastante pequeña de tus ingresos. Es otra de las cosas, por eso es que les digo, finanzas personales, muy personales. Pero pues bueno, en este caso puedes deducir los intereses de esa deuda de hipoteca de tus impuestos para poder obtener beneficios mayores, y la deuda del consumidor no se puede deducir.
Es algo que no me digan a mí, simplemente así son las reglas. Y también diferentes industrias utilizan la deuda de manera diferente, por lo que la cantidad correcta de deuda varía de una empresa a otra. Al evaluar la situación financiera de una empresa determinada, se utilizan varias métricas para determinar si el nivel de deuda o apalancamiento de la empresa utiliza para financiar operaciones se encuentra dentro de un rango saludable. Pues que les digo, muy importante ver esto. Ahora sí, las ventajas y las desventajas de esto. Algunas ventajas implican inyectar capital para financiar proyectos, en la cual al final de los proyectos se espera tener una ganancia mayor de lo que costó la deuda. Reduce las obligaciones fiscales, es deductible en los impuestos. Aumenta el acceso a nuevas oportunidades, te da acceso a poder tener nuevas venturas en cuanto viene al dinero que estás utilizando para apalancar el negocio. Las contras es de que aumentan el riesgo de la insolvencia, el miedo de que no la vas a poder pagar y vas a ir a bancarrota, en este caso la persona, el individuo o la empresa. Compromete la propiedad garantizada, en muchos de los casos vas a tener que vender todos tus bienes que posees para poder solventar esa deuda, si es que tienes un colateral y a fuerzas la tienes que pagar. Préstamos estudiantiles, váyanse preparando. Restringe el acceso a nueva deuda cuando el prestario tiene demasiada. Eso también. Si tienes un nivel de deuda bastante alto hasta el punto de que no vas a poder obtener deuda suficiente para poder comprar un carro, para poder comprar otra propiedad o para poder sacar tarjetas de crédito, ahí es cuando vienen los verdaderos problemas. Por eso es que muchas personas que van a bancarrota tienen bastante mal tiempo tratando de ya sea rentar en algún lugar, poder sacar una tarjeta de crédito o hasta para lo más básico que tienen que poner su punto crediticio y está arruinado por los suelos por los siguientes 7 años. Y pues bueno amigos, aquí se termina este artículo. Pero lo más importante a comprender de lo que viene siendo la deuda y cómo es utilizada, obviamente en este caso, sería de que la mayoría de la deuda es dinero porque lo pudiste utilizar tú, lo pudo utilizar una empresa, ya sea para pagar a sus trabajadores, para poderse apalancar, para poder hacer cualquier otra cosa o simplemente para gastarlo por placer. Y la mayoría de las veces, una vez de que ese dinero ya está circulando por la economía, no es posible poderlo recaudar para atrás. Así de que ese dinero se queda allá afuera flotando. Y por eso es que la deuda, cada que va aumentando, aumenta pues el dinero en circulación. Porque ahí ya hubo esa transacción. Y por eso han estado aumentando bastante, yo diría que dramáticamente, los niveles de deuda en Estados Unidos. Pero pues bueno, no sabremos qué va a pasar hasta más al futuro. A ver cómo es que funciona todo esto. Pero pues bueno amigos, si les gusta mi contenido, simplemente denle un gran like, suscríbanse, comenten y compartan. Con el link que ustedes creen les sería de gran ayuda. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.